Soy un hombre mayor ahora, pero esto ocurrió cuando era más joven. Quiero compartir esto por si le sirve de ayuda a alguien. Conduje a un lugar turístico remoto una noche y estacioné en su aparcamiento. Estaba solo y un poco desorientado. No tenía mucho que hacer esa noche. Creo que eran alrededor de las 8 p.m., cuando comencé a sentirme un poco somnoliento y terminé quedándome dormido. No sé cuánto tiempo estuve dormido, pero eventualmente me desperté con el sonido de golpecitos en la ventana. Me desperté con el cuello rígido y giré la cabeza hacia la dirección de los golpes. Había una mujer parada junto a la puerta del conductor, golpeando desesperadamente en la ventana. Parecía bastante joven y estaba sola. Estaba realmente confundido, ya que estaba adormilado después de despertarme. Ella estaba hablando, así que abrí un poco la ventana y con una voz frenética me suplicó que la ayudara y que abriera la puerta. Dijo que la había perseguido un hombre. Estaba seguro de que era real a pesar de haberme despertado justo entonces. En un momento, pensé por un brevísimo instante que podría haber visto un fantasma, pero ese pensamiento desapareció al instante. Era real y estaba sucediendo. Me apresuré a desbloquear y abrir la puerta para ayudarla, pero por alguna razón me detuve. Algo simplemente no cuadraba, algo me parecía un poco extraño de todo eso. Por ejemplo, su cabello, maquillaje y ropa estaban en perfecto orden. No tenía un pelo fuera de lugar en su cabeza, su maquillaje no estaba corrido, y si te persiguen, esperarías que sudaras, ¿verdad? Algo no encajaba. Ella era buena aparentando estar frenética y asustada hasta cierto punto, pero de alguna manera parecía forzado para mí. Era como si supiera lo que iba a decir antes de llegar allí, como si fuera un poco una actuación. Miré alrededor desde dentro del coche y no vi a nadie más en los alrededores. Tampoco había otros coches en el aparcamiento. En ese momento sentí miedo. Una parte de mí realmente quería ayudar, porque si yo estuviera en su lugar o cualquiera de mis familiares, me gustaría contar con la bondad de un extraño. Pero simplemente no me creía su historia. Decidí encender el motor por si acaso. Pensé que podría usar la ayuda de mis faros para ver si había algo de verdad en sus afirmaciones. No vi nada frente a mi coche, pero cuando ajusté mi espejo retrovisor, algo llamó mi atención. Vi varias figuras, parecían hombres. Estaban agazapados detrás de mi coche como corredores en una línea de salida. Cuando vi que la mujer miró rápidamente hacia ellos una vez que se dio cuenta de que los había visto, pisé el acelerador. Pisé a fondo y salí de ese parque. Fue bastante difícil conducir al principio porque había ajustado mi asiento para dormir antes. Cuando estuve lo suficientemente lejos del aparcamiento, revisé la hora y vi que eran poco después de las 2 a.m. Recuerdo pensar que esos hombres probablemente estaban tratando de esconderse en mi punto ciego. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Si hubiera desbloqueado la puerta, creo que al menos me habrían robado. Tal vez algo peor podría haber sucedido. No lo sé. Esa noche me enseñó a estacionar en lugares bien iluminados y cerca de cámaras de vigilancia. Actualmente tiendo a estacionar en el centro de los aparcamientos. Desde ese día, no dormí en mi coche en áreas sospechosas como ese aparcamiento de nuevo. Si duermo en mi coche, quiero que sea en un lugar donde haya muchas luces, baños, máquinas expendedoras y cámaras. En cualquier caso, el gran punto positivo que saco de esa noche es que esa mujer no necesitaba mi ayuda ya que no fue secuestrada ni perseguida. La odio por ser tan maliciosa, pero me alegro de que no estuviera en peligro, supongo. Así que, por favor, tengan cuidado ahí fuera. Gente, esto ocurrió hace poco. Estaba conduciendo solo hacia mi casa y estaba en un camino bastante remoto. De hecho, era un paso de montaña. Estaba bastante alto. Recuerdo que había sido una noche larga y ya era pasada la medianoche cuando estaba de camino a casa. Iba a alta velocidad, lo admito. Quería llegar a casa lo antes posible. No había coches en la carretera, no había nadie alrededor, todo estaba bien. Al menos eso pensaba en ese momento. Entonces sucedió algo inesperado. Mientras tomaba una curva a gran velocidad, vi a una mujer vestida de rojo parada en medio de la carretera. Estaba a punto de chocar con ella, pero de alguna manera logré girar el volante y esquivarla. Mi corazón latía con fuerza, no podía creer lo cerca que estuve de tener un accidente. Debido a la velocidad a la que iba, casi pierdo el control del coche, fue horrible. Puse el coche en reversa y di la vuelta para ponerme en el carril correcto,
y luego miré para ver si la mujer estaba bien. Miré en la dirección en la que la vi y vi que estaba tirada en el suelo. Sentí como mi corazón se hundía. Si me hubiera visto en un espejo, sé que estaría pálido como un papel. Así que me bajé del coche, lo estacioné en el arcén y corrí hacia ella. Miré hacia abajo y vi un maniquí tirado en la carretera. Era el tipo de maniquí que podrías ver en una tienda de ropa antigua. Lo que quiero decir es que parecía anticuado y definitivamente fuera de lugar. Me sentí increíblemente aliviado de no estar en problemas por asesinato, o al menos por homicidio involuntario. Una vez que el alivio se asentó, la ira llegó tan rápido como conduje esa noche. Estaba muy molesto de que alguien hiciera eso, quiero decir, colocaron intencionalmente esa cosa justo en la curva. Sabían que causaría angustia a los conductores que se acercaran. Recogí el maniquí y lo arrojé al lado de la carretera. Puede que incluso lo haya pateado de la ira, no lo recuerdo bien. Empecé a regresar a mi coche y entonces algo se me ocurrió. Necesitaba algún tipo de certeza porque no podía irme de la escena sin saber qué demonios acababa de pasar y por qué. Seré honesto, comencé a creer que podría ser una persona en lugar de un maniquí. Me seguía preguntando por qué, preguntas a las que no podía responder, y la pregunta número 1 que no podía responder era, ¿por qué había un maniquí aquí, en medio de la nada? Tenía demasiada curiosidad, ya me imaginaba explicando esta historia a mis amigos, y no teniendo un final lo suficientemente bueno, sin tener ninguna respuesta a las mismas preguntas que me harían. Me di la vuelta para echar otro vistazo al maniquí. ¿Por qué vestía de rojo y estaba tirado en la carretera? Me acerqué más. No me avergüenza admitir esto, pero es un poco raro. Le quité la ropa al maniquí y me alegro de haberlo hecho porque encontré algo que supongo podría llamarse una pista. Había algo escrito en su espalda. Había un nombre, una fecha de nacimiento, una profesión y el nombre de un pueblo. No quiero decir cuál era porque podría estar haciendo referencia a una persona real. A partir de aquí, la historia se pone un poco pesada, así que advertencia si eres sensible. El mensaje escrito en la espalda del maniquí decía que la mujer a la que se refería el mensaje había sido víctima de un violento asalto sexual, y debido al trauma que sufrió a manos de su atacante, decidió terminar con su vida al día siguiente, presumiblemente justo donde yo estaba. Miré hacia la oscuridad más allá de la barandilla, y solo pude ver una caída oscura. El mensaje continuaba diciendo que el atacante nunca sería perdonado. Nunca los perdonaré. Estaba escrito una y otra vez hasta que la tinta del bolígrafo se agotó. Me llené de una profunda tristeza y una abrumadora sensación de horror. No sé si fue una broma o algo, pero se sentía real. No quería estar allí más. Fue en ese momento cuando noté que había otro coche estacionado justo fuera de la vista. No sé si ese coche estaba abandonado. Dios no quiera que perteneciera a esa mujer, y aún no lo hubieran remolcado, o si pertenecía a la persona que colocó el maniquí allí. Creo que esto último. No sé por qué, pero tengo la sensación de que me estaban observando. No volví a conducir por ese paso de montaña durante aproximadamente un año. Realmente me asustó. Cuando volví a pasar por allí, no vi ese maniquí. La otra noche estaba conduciendo tarde, dirigiéndome a casa. Creo que era alrededor de la medianoche. Para llegar a mi casa tengo que atravesar algunos caminos de montaña oscuros y sinuosos. Siempre son un poco espeluznantes en medio de la noche, pero esa noche algo más me aterrorizó. Giré en una curva en el camino y tuve que frenar bruscamente. Había una mujer en medio de la carretera, con los brazos extendidos en un gesto de alto. Estaba bloqueando el camino. No me gustaba la situación, pero no tenía otra opción que detenerme. Cuando mi coche se detuvo, ella se acercó y me hizo gestos para que bajara la ventana y yo obedecí. Me pidió que la llevara. Según su historia, su novio la había dejado atrás. Habían tenido una discusión y él le dijo que se bajara del coche. Aparentemente ni siquiera tuvo la oportunidad de llevarse su bolso. Decía que no podía ni siquiera llamar a sus padres para que la buscaran porque su teléfono estaba en el coche de su novio. Instantáneamente sentí pena por ella, pero también pensé para mis adentros, ¿por qué tengo que darle un aventón? Entonces otro pensamiento se apoderó de mi mente. ¿Y si esto es una trampa? No había ninguna garantía de que lo que me decía fuera remotamente cierto. De hecho, parecía una historia bien ensayada. Todo estaba cubierto, sin teléfono, sin billetera,
y también la razón por la cual estaba sola allí. Tenía mis sospechas de que no estaba sola y que su papel era detener mi coche. Sentía que podría haber personas escondidas a los lados de la carretera, en los árboles, en los arbustos, esperando su momento. Tal vez querían secuestrarme o algo así. O tal vez era una especie de trampa policial. He visto demasiadas películas como para saber que lo que sea que fuera esto, no parecía legítimo. Ella estaba realmente escalando la situación, al borde de las lágrimas y suplicándome, pero su actuación no parecía genuina. Se sentía un poco forzada, un poco estudiada y antinatural. No importa cómo mirara la situación, no podía convencerme de que era una buena idea dejar a esta mujer subir a mi coche o apagar el motor. Tuve que responderle. Traté de rechazarla de la manera más educada posible. Me sentía como un verdadero canalla, pero había algo turbio en la situación. Quería mi teléfono, sabía que era lo único que tenía que me daba comunicación con otros. Lo necesitaba, pero también, si iba a creer su historia, ella lo necesitaba tanto como yo. Era lo único que la sacaría de ese camino también si no le daba un aventón. No aceptaba un no por respuesta. Cuando comenzó a mirar alrededor mientras me gritaba, me di cuenta de que era hora de irme. Supuse que podría estar señalando a alguien que no podía ver. No había manera de que le diera mi teléfono. Estaba grabando todo. Pensé que necesitaría video y audio para mi compañía de seguros si algo estaba a punto de suceder. Empecé a tocar la bocina y a avanzar lentamente. Ella se arrojó sobre el capó de mi coche, pero eventualmente se soltó. Me alejé lentamente y miré hacia atrás en mi espejo retrovisor. La vi sentarse tranquilamente en medio de la carretera. Parecía que ya estaba esperando al próximo conductor que pasara por allí. Eso fue otra cosa extraña. Si estuviera en su lugar, al menos intentaría caminar de regreso hacia un pueblo, una ciudad, una casa, cualquier cosa. Comencé a preocuparme por el próximo conductor que se acercara. Llamé a la policía y les informé sobre la situación. Luego me dirigí a casa. Al día siguiente, después del trabajo, tomé la grabación y la puse en mi computadora como respaldo, en caso de que alguna vez me la pidieran. Hablé con mi novia al respecto y me odió por no haber recogido a esa mujer. Estaba tan enojada conmigo. Me acusó de ser inhumano y cruel. Pero todavía mantengo mis acciones. No valía la pena arriesgar mi vida. El riesgo era demasiado grande. Lo hecho está. No me importa si piensan que soy cruel o incluso un cobarde. Yo estuve allí y nadie más que esa mujer sabe mejor que yo sobre esa situación. Fue un verdadero campo de minas. Mi pasatiempo es dormir en mi coche. Me gusta hacerlo los días antes de los festivos públicos. No quiero que la gente me vea. Usualmente si lo hacen, me reportan a la policía. La policía usualmente quiere que me mueva. Si no es la policía, son los jóvenes que se asoman por las ventanas de mi coche. Esto hace que elegir el lugar perfecto sea aún más difícil. Era alrededor del verano del año pasado. Era tarde en la noche, y estaba conduciendo tratando de encontrar un lugar decente para dormir. Estaba en una carretera de montaña y vi un desvío hacia lo que parecía un edificio abandonado. El viejo letrero oxidado me decía que esto solía ser un observatorio. Vi un camión en el estacionamiento. Debe estar descansando también, pensé mientras me estacionaba. Perfecto. Había otro camión en el estacionamiento también. Me estacioné lejos de los camiones en el medio del aparcamiento. Saqué mi teléfono y jugué con él hasta que me dio sueño. Luego recliné el asiento, me cubrí con mi manta y me quedé dormido. Me desperté durante la noche porque tenía la garganta seca. Fui a tomar una bebida de mi bolsa y justo cuando lo hice, escuché una pequeña piedra o algo golpear la parte trasera de mi coche. Miré en mi espejo retrovisor y no había nada allí. Supuse que podría haber sido un insecto o algo así. No es realmente raro. Tomé un trago y volví a dormir. La segunda vez me desperté porque realmente necesitaba ir al baño. Miré mi teléfono. 4:27 a.m. Salí del coche. Esperaba que el observatorio abandonado tuviera un baño, pero no lo tenía. No quería trepar una cerca y vagar por ahí en medio de la noche para encontrar uno. Así que encontré un lugar apartado y me alivié. Mientras lo hacía, escuché una de las puertas de los camiones abrirse y cerrarse. Alguien más estaba despierto. Al volver a mi coche lo vi allí parado. Parecía tener mi misma edad y llevaba gafas. «No pudiste dormir anoche, ¿verdad? ¿Tenías miedo de algo?»,
preguntó. Lo miré un poco desconcertado y le pregunté a qué se refería. Entonces no lo notaste, respondió, un poco espantado por su respuesta. Luego comenzó a elaborarlo. Dijo que estaba viendo un DVD cuando llegué al estacionamiento. Pensó que era un poco extraño ya que casi exclusivamente los camioneros usan este lugar para estacionar y descansar. Cuando terminó el DVD, miró hacia arriba y notó a una mujer parada frente a mi coche con las manos en el capó. Dijo que ver esto lo asustó. Apartó la vista de la mujer por un segundo, y cuando volvió a mirar, ella estaba en la puerta del lado del conductor. Dijo que cuando ella lo notó mirándola, se agachó al lado del coche. Siguió vigilándome y después de un rato, no pudo ver más a la mujer. Luego se fue a dormir en la parte trasera de su camión después de asegurarse de que las puertas estuvieran cerradas con llave. Pensé que solo estaba tratando de asustarme, así que lo cuestioné. Dijo que si no le creía, debería revisar la ventana de mi coche en busca de huellas de manos, ya que ella había pasado las manos por el vidrio cuando estaba al lado de mi coche. Vino conmigo para revisar la ventana y ver si había huellas de manos allí. No había ninguna. En ese momento pensé que podría ser una especie de táctica que los camioneros usan para asegurarse de que los que no son camioneros no usen sus lugares de estacionamiento o algo así. Luego fuimos a revisar el capó. Esta vez había algo allí. Un par de pequeñas hendiduras en la parte delantera del coche. Estaba enfadado. Luego escuché al camionero gritar: «Oye, hay algo peor en la parte trasera, amigo». Había algunos arañazos y otra pequeña hendidura, como si algo la hubiera golpeado. Escuché la puerta del otro camión abrirse y cerrarse y un hombre mayor se acercó. Dijo que la había visto antes. Ha estado aquí antes. Me hizo lo mismo mi primera noche aquí. Pensé que quería compañía, pero nunca dijo una palabra, solo me miró. Dijo. Le pregunté al lugareño sobre ella en un bar en esa carretera. Resulta que hace esto todo el tiempo, pero solo a los recién llegados al aparcamiento. Está bien, no te hará daño, dijo el hombre mayor. Miré al otro camionero con asombro. Me largué de allí. No podía soportarlo, sabiendo lo oscuro y aislado que estábamos en ese lugar era suficiente para mí. Para que alguien llegara a pie en medio de la nada en plena noche solo para molestarme, no había manera de que me quedara. Esta es una experiencia aterradora que tuve con mi hermano. La noche en que esto ocurrió, mi hermano y yo decidimos ir a ver una película en el cine. El único problema era que la película no se proyectaba en nuestra ciudad y tendríamos que conducir bastante lejos. No nos importó mucho, ya que éramos jóvenes. Creo que yo tenía unos 16 años y mi hermano 19. A esa edad sientes que tienes todo el tiempo del mundo. El trayecto era de poco más de 1 hora y la única función era de noche. Llegamos a tiempo, vimos nuestra película y luego cenamos en un lugar de comida rápida. Salimos a la carretera alrededor de las 11 p.m. y comenzamos a regresar a casa. Había sido una gran noche. Mi hermano estaba conduciendo y yo iba en el asiento del pasajero. Estábamos usando el sistema de navegación por satélite, ya que conducíamos por caminos desconocidos. Aunque el viaje era un poco largo y tarde, teníamos mucho de qué hablar. Estábamos hablando sobre la película y la comida por alguna razón. Para darles un poco de contexto, estábamos regresando a nuestra ciudad natal en Kagawa, desde Tokushima, en Shikoku. El sistema de navegación nos llevó en una dirección diferente a la de ida. Parecía que nos estaba alejando de las autopistas. Sentía que esto era para evitar un accidente en la carretera o algunos fuegos artificiales nocturnos. No era lo ideal, ya que estábamos en la Ruta Nacional 11 que corre junto al mar. Estaba increíblemente bien iluminada, y las carreteras eran anchas. Ahora estábamos pasando por caminos de montaña estrechos y sinuosos. Terminamos perdiéndonos un poco, ya que mi hermano y yo no conocíamos estos caminos y no podíamos averiguar realmente hacia dónde ir. El sistema de navegación no estaba siendo de mucha ayuda, pero como éramos jóvenes, sentíamos que el GPS sabía mejor, así que decidimos seguir sus direcciones. Eso resultó ser una muy mala elección. Nos dirigimos más hacia la oscuridad de la montaña y nos alejamos de las brillantes luces de la autopista. Tratábamos de tranquilizarnos mutuamente diciendo que probablemente estábamos siendo enviados a un atajo y que todo estaría bien. Confiábamos en las indicaciones del GPS. Las últimas luces de la calle desaparecieron.
No había nada más que oscuridad delante y alrededor de nosotros. Me preocupé, así que le dije a mi hermano, «Esto es un poco extraño, ¿no?» «El GPS dice que está bien», respondió mi hermano, pero no pudo ocultar su mirada de preocupación. Podía verla escrita en su rostro. Espesos matorrales de árboles se alzaban a ambos lados de la carretera, mientras nuestro coche avanzaba cada vez más alto en la montaña. Debido a que ahora estábamos en caminos irregulares, el coche estaba haciendo algunos ruidos extraños que comenzaron a asustarme. Sonaba como si el motor estuviera luchando. Tragué mi orgullo y le dije a mi hermano, «Oye, bro, tengo que ser honesto, me estoy asustando. ¿Por qué no hacemos un giro en U y volvemos a la autopista?» Mi hermano no respondió. Estaba concentrado en la carretera delante de él. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. Le hice la misma pregunta de nuevo y no dijo una palabra. Observé cómo apretaba el volante. «Oye, bro, vamos, me estás asustando ahora», justo cuando estaba a punto de pedirle por tercera vez que hiciera un giro en U. Respiró hondo y finalmente habló. «No mires atrás. Algo extraño está pasando». Sentí que mi columna vertebral se helaba. Ni siquiera entendía realmente lo que quería decir. ¿Por qué estaba siendo tan vago? Instintivamente quise mirar atrás, pero hice lo que me pidió. Me quedé allí en silencio, incapaz de reunir el valor para decir otra palabra. Por un momento, pensé que mi hermano podría estar bromeando. Nos gustaba gastarnos bromas, pero ninguno de nosotros había ido tan lejos. Esto parecía demasiado serio. Miré a mi hermano para ver si tenía una leve sonrisa en su rostro, pero parecía estar concentrado, increíblemente enfocado y, sin embargo, increíblemente preocupado. Cuando vi esa mirada de determinación en su rostro, supe que había algo detrás de nosotros. Noté que ahora estábamos acelerando. Luego mi hermano pisó a fondo el acelerador. Sentí cómo me hundía en el asiento del pasajero. Era aterrador. En cualquier momento, otro vehículo que viniera en dirección contraria podría aparecer detrás de una de las curvas en la carretera de montaña. Estábamos yendo demasiado rápido. Cualquier cosa que estuviera detrás de nosotros había obligado a mi hermano a conducir de manera increíblemente imprudente. Desobedecí las órdenes de mi hermano y miré en el espejo retrovisor lateral para tratar de ver lo que estaba detrás de nosotros, pero no pude ver nada. ¿Mi hermano se había vuelto completamente loco? Estaba en silencio. Quería rogarle que redujera la velocidad, pero no quería desviar su atención de la conducción. A pesar de estar en estas oscuras y complejas carreteras, condujo aún más rápido. Sentía que íbamos a chocar con algo en cualquier momento, así que me preparé. Me tensé. De repente, giramos. Derrapamos hacia la izquierda y en ese momento cerré los ojos y me preparé para el impacto. Pasaron 1 o 2 segundos y lentamente abrí los ojos y miré a mi hermano. Su rostro había perdido todo su color y sus nudillos estaban blancos. Parecía que estaba aferrándose al volante por su vida. No podía emitir sonido alguno. Solo recé para que volviéramos a unas calles con luces y nos alejáramos de lo que fuera que había asustado a mi hermano hasta hacerle conducir de esa manera. Cerré los ojos de nuevo. Pensar en esa noche ahora, tratando de recordar cómo me sentía, realmente me hace compadecerme de mi hermano. Si yo me sentía tan asustado, apuesto a que él lo sentía aún más, ya que era él quien estaba conduciendo. Después de unos momentos, mi hermano dijo, «Está bien ahora, ya no nos sigue, creo que estamos bien». Abrí los ojos para ver las luces de la calle a lo lejos. Era como si mis plegarias hubieran sido respondidas. Giramos hacia la ruta nacional y vi el mar. Sabía que cuando vi eso íbamos a estar bien. No puedo decirles cuán aliviado me sentí en ese momento. Una vez que el alivio se asentó, surgió un nuevo sentimiento: la curiosidad. Necesitaba saber qué había causado que mi hermano condujera como si nuestras vidas dependieran de ello. Necesitaba saber qué nos había estado siguiendo. «Bro, ¿qué había detrás de nosotros? Algo realmente te asustó, ¿verdad?», le pregunté. Mi hermano respiró hondo de nuevo y dijo algo como esto. Prácticamente tan pronto como tomamos ese desvío hacia los caminos de montaña, sentí que nos estaban siguiendo. Lo supe porque en un momento se activó el sensor trasero. No vi nada detrás al principio debido a la oscuridad, y fue entonces cuando me di cuenta de que nos estaba siguiendo un coche sin sus faros encendidos. Pensé que quienquiera que estuviera conduciendo debía conocer bien estos caminos de montaña si estaban lo suficientemente confiados para conducir sin luces. Al principio,
Se alegró de ver que otros coches usaban estas carreteras, porque pensaba que el GPS podría estar en lo correcto. Dijo que se sintió incómodo al ver que el coche tenía las luces apagadas. Quería detenerse para dejarlo pasar, ya que se estaba acercando a nosotros rápidamente. Sin embargo, las carreteras eran demasiado estrechas para permitirle detenerse a un lado y dejar pasar el coche que venía detrás. Fue en ese momento cuando miró en el espejo retrovisor para intentar ver mejor al conductor. Dijo que la vista del conductor le dejó sin aliento. El conductor tenía la luz interior de su coche encendida y mi hermano podía ver su rostro. Estaba sonriendo. Dijo que no era una sonrisa feliz, sino una mueca desagradable que venía acompañada de cejas fruncidas. Ese fue el momento en el que mi hermano dijo que supo que teníamos que alejarnos de ese coche y su conductor. Ese fue el momento en que comenzó a conducir más rápido. Ahora entendía por qué. Cuando miré en el espejo retrovisor, no pude ver nada. Cuando mi hermano hizo ese giro brusco a la izquierda, el coche que venía detrás aparentemente siguió derecho. No estábamos seguros de si el conductor intentó dar la vuelta para seguirnos, pero no creemos que lo hiciera, ya que mi hermano no lo volvió a ver esa noche. Logramos llegar a casa sanos y salvos sin más incidentes. Esa experiencia realmente afectó a mi hermano. Se volvió mucho más ansioso y nervioso después de eso. Sin embargo, buscó ayuda y afortunadamente no creo que lo haya marcado permanentemente ni nada. Mi hermano y yo estamos bien estos días, sin lesiones. Fue una noche muy aterradora. Me torturo de vez en cuando al pensar cuáles podrían haber sido las intenciones de ese conductor con esa mueca. Siento que estaba tratando de guiarnos a algún lugar, ya que parecía conocer bien las montañas para conducir en la oscuridad. No tenía miedo de mostrarnos su rostro, y eso es bastante inquietante. Me hace sentir como si algo más que un robo pudiera haber estado en juego. Su conjetura es tan buena como la mía. Me encanta salir a conducir de noche. Hay algo en la carretera vacía y el aire nocturno que realmente me encanta. No necesito tener un destino en mente, solo necesito gasolina en el tanque. Una noche, no hace mucho tiempo, estaba en uno de esos paseos nocturnos. Acababa de salir de la autopista y decidí conducir hasta un punto alto en las montañas que conocía. Pensé que la vista desde allí sería perfecta. Planeaba fumar un cigarrillo, escuchar algo de música y luego regresar a casa. Vivo en una zona rural, así que no es raro que use las carreteras de montaña a menudo. Estaba conduciendo por algunos de estos caminos sinuosos y estrechos, subiendo a las montañas, el tipo de caminos que están rodeados de nada más que un espeso bosque. Pasé sobre algo, no sé qué era, pero poco después de pasar sobre ello, mi coche empezó a hacer ruidos. Era como un sonido de siseo. Me di cuenta de lo que había pasado. Debía haber pasado sobre un clavo o algo así porque parecía que tenía una llanta pinchada. Había una pequeña área de descanso más adelante, así que decidí detenerme y echar un vistazo. Estaba realmente molesto. Amo mi coche y gasto la mayor parte de mi dinero en mantenerlo. Había actualizado mis llantas recientemente, y ahora una tenía un pinchazo. El área no era muy grande, supongo que se usaba principalmente como área de descanso, tal vez para camioneros en viajes largos de noche. Había un baño y una máquina expendedora allí. Como era muy tarde en un domingo, no había nadie por ahí. Tenía el lugar para mí solo. Aparqué mi coche y miré mis llantas traseras. Pude ver el problema. Había un pinchazo. Estaba tan molesto que encendí un cigarrillo y simplemente me quedé allí, probablemente suspirando y luciendo abatido. Después de fumar, decidí que podría aprovechar las instalaciones, así que me dirigí al baño. Al salir de allí miré alrededor. No había nada más que montañas por todas partes. Estaba realmente tranquilo, y seré honesto, era un poco espeluznante estar allí solo en la oscuridad de la noche. Mi teléfono celular comenzó a sonar y eso me hizo saltar del susto. Metí la mano en mi bolsillo y lo saqué, pero me di cuenta de que no estaba sonando. Me equivoqué. Otro teléfono estaba sonando y tenía el mismo tono de llamada genérico que el mío. Parecía que el sonido provenía del otro lado del pequeño edificio del baño. Ahora estaba asustado. No sabía si estaba solo después de todo. Me rodeé por mi coche durante un rato esperando ver a alguien salir de detrás del edificio, pero nadie salió. Al pensarlo, si había alguien allí, debió haber llegado a pie porque no había otros coches en el estacionamiento,
solo el mío. Decidí ir a revisar detrás del baño. Me preguntaba a medias si alguien estaba herido o algo así. Tal vez alguien perdió su teléfono. Pensé que podría intentar averiguarlo. Miré alrededor de la esquina de la pared de ladrillos tan sigilosamente como pude y no podía creer lo que vi. En el suelo había innumerables teléfonos móviles destrozados. Uno de ellos estaba sonando. Pensé en la cadena de eventos que me llevó a ese estacionamiento y luego corrí de vuelta a mi coche tan rápido como pude. No me importaba dañar mi coche, solo salí de allí lo más rápido posible. Me dirigí de vuelta por los pasos de montaña y de regreso hacia la seguridad de las luces. Elegí irme por algunas razones y, si no son obvias, las explicaré para ti. Primero, creo que la llanta pinchada fue intencionada. Creo que pasé sobre algo que probablemente fue colocado en la carretera de forma estratégica, para que tuviera que detenerme en el área de descanso para revisar mi coche. Creo que el área de descanso es donde sucede algo terrible. Creo que los teléfonos estaban destrozados y arrojados allí, pero quien sea que haya estado haciendo lo que estaba haciendo con los teléfonos, no logró romper al menos uno de ellos, por eso había uno sonando. Me preguntaba si era uno de los dueños llamando para ver dónde estaban. Digo dueños porque creo que algo siniestro está pasando. Me pregunto si fue uno de los familiares o amigos de una de las víctimas llamando para ver dónde estaban. Lo que me hace pensar eso es que recuerdo claramente que muchos de los teléfonos parecían femeninos. Tenían pequeñas pegatinas o gemas. Podía saber por algunas de las fundas que probablemente pertenecían a mujeres. Ahora que lo pienso, tal vez alguien estaba llamando para hacerme recoger el teléfono y cuando estuviera distraído me habrían atrapado. No estoy seguro, pero me alegra mucho haber salido de allí sin averiguarlo. Informé esto a la policía local y dijeron que investigarían, pero no supe nada más. Realmente me pregunto qué podría haber pasado si hubiera contestado el teléfono. No me gusta pensar en lo que les ocurrió a los dueños de todos esos teléfonos. De hecho, he rezado 1 o 2 veces para que solo hayan sufrido un robo. Esta historia ocurrió a principios de la primavera de 2010. Mi esposa y yo nos dirigíamos a la cabaña de mis padres en el norte de New Hampshire para pasar el fin de semana. Ambos tuvimos que trabajar hasta tarde, así que sabíamos que no llegaríamos hasta alrededor de la 1 a.m., o algo así. Esto no era realmente un problema ya que vivíamos en Massachusetts, y el viaje normalmente tomaba solo 4 horas, dependiendo del tráfico. La cabaña está en un pequeño y muy aislado lago al final de un camino de tierra privado sin salida. Su aislamiento es en gran parte de su atractivo. No hay teléfono y para obtener señal de celular, tienes que conducir unos pocos kilómetros hasta el pueblo. Solo hay otra casa en nuestro lado del lago, pero rara vez hay alguien allí, y solo hay 6 cabañas en total en todo el lago. Así que es prácticamente tan aislado como se puede estar en la Nueva Inglaterra moderna. De hecho, para llegar a nuestro camino privado tienes que conducir 1,5 kilómetros por otro camino de tierra, cruzar un puente que atraviesa un estrecho del lago, y luego tomar un desvío con señales que claramente indican sin salida y camino privado. Y aún así es otra 1/4 parte de kilómetro hasta la cabaña. Básicamente este no es el tipo de lugar al que uno llega por casualidad. Llegamos al pueblo un poco después de la 1 a.m., y pasamos por la gasolinera cercana esperando comprar algunos bocadillos para el resto de la noche. Sin embargo, no me sorprendió mucho que la gasolinera estuviera cerrada, pero habíamos comprado cerveza antes de salir, así que podíamos esperar hasta la mañana para conseguir suministros y aún así tener una buena noche. Después de dar la vuelta, mientras salíamos de la gasolinera, noté que se encendieron las luces de un camión en la parte trasera de la estación. No pensé mucho en ello, no tenía razones para hacerlo. Sinceramente solo estaba emocionado por llegar a la cabaña y comenzar el fin de semana. Desde la gasolinera, son unos 10 minutos hasta la cabaña y todas las carreteras son rurales y sin iluminación. Después de 1 minuto o 2 noté unos faros en mi espejo retrovisor y supuse que era el mismo camión que había visto en la gasolinera. No mencioné nada a mi esposa porque no pensé que nos estuvieran siguiendo y no quería alarmarla, pero cuanto más pensaba en ello, más extraño me parecía que el camión estuviera estacionado en la parte trasera de la gasolinera con las luces apagadas. Después de ver que el camión tomaba el segundo desvío detrás de nosotros, comencé a preocuparme. Era casi la 1:30 de la madrugada. ¿Por qué estaba este camión en la carretera y
Lo que es más importante, ¿por qué había tomado los mismos 3, ahora 4, desvíos que yo? Esto continuó durante unos 5 minutos y al acercarme al primer camino de tierra que nos llevaría a la cabaña, pensé en pasar de largo y tomar algunos desvíos aleatorios para ver si realmente nos estaban siguiendo. Sin embargo, parte de mí seguía pensando que estaba siendo estúpido y paranoico. Además, tampoco quería alertar a mi esposa de que pensaba que nos estaban siguiendo. Decidí hacer el desvío, pero no usé mi señal de giro. Unos 10 segundos después vi al camión girar detrás de nosotros. Mis alarmas empezaron a sonar a todo volumen. No puedo enfatizar lo poco probable que sería que alguien más que nosotros estuviera dirigiéndose por este camino en particular, especialmente a esa hora de la noche. Como mencioné antes, solo hay 6 cabañas en el lago. Hay 2 oportunidades para desviarse hacia las otras cabañas antes del desvío hacia nuestro camino privado, y observé con absoluto desánimo cómo el camión pasó la primera desviación. ¿Es tu vecino?, preguntó mi esposa. Ella aparentemente había estado prestando mucha atención al camión también. No, no lo creo. No sé quién es, respondí, lo cual era cierto. Podía ver que el camión era oscuro y levantado. Mi vecino conducía una camioneta roja vieja. Qué raro. ¿Crees que nos están siguiendo?, preguntó mi esposa. No lo sé. Probablemente no. Tal vez están perdidos. Podía decir que estaba nerviosa por el tono de su voz, pero traté de mantener la calma y actuar como si nada estuviera mal, a pesar de que estaba completamente en tensión. La segunda desviación vino y se fue, y el camión seguía detrás de nosotros. El paso elevado que cruzaba hacia el otro lado del lago estaba próximo y después de él, el desvío que conducía a nuestra cabaña. Una vez que cruzaras el paso elevado, la única oportunidad para dar la vuelta era en la cabaña misma. Los 2 caminos que se bifurcaban no solo eran sin salida, sino que también eran de un solo carril, por lo que tendrías que conducir hasta el final y dar la vuelta en nuestra entrada, o al menos en la de mi vecino. Al acercarnos al paso elevado, mi corazón se hundió. Era primavera, así que toda la nieve derretida había elevado los niveles del agua mucho más de lo que pensaba. Juzgando por lo alto que estaba el agua en el paso elevado, sabía que nuestro camino estaría inundado, no solo por unos pocos centímetros. A veces, después de grandes tormentas, esto ocurría y teníamos que estacionar en el desvío y luego caminar por el agua hasta la cabaña, y a veces volver al coche con la canoa. Supongo que es un buen momento para mencionar que estaba conduciendo un Golf GTI del 2000. Cuando llegué al desvío, mis peores temores se hicieron realidad. En mis 25 años de venir a esta cabaña, nunca había visto el camino tan inundado. Literalmente parecía que el camino terminaba y comenzaba el lago. Parecía más una rampa para botes que un camino. La distancia al suelo de mi coche era de unos 12 a 15 centímetros y medio, tal vez. De hecho, había roto el cárter de aceite de este coche el año anterior al golpear una roca en este mismo camino. Con los faros del camión acercándose detrás de nosotros, me vi obligado a tomar una decisión. Podía detener el coche y esperar que el camión, que nos había seguido hasta el bosque en medio de la noche, alcanzara. O podía arriesgarme a conducir mi coche, completamente no preparado para escenarios todoterreno, por un camino de tierra muy inundado en medio de la noche. Puse el coche en segunda marcha y conduje hacia el agua, esperando que no fuera tan profunda como parecía. El agua era incluso más alta de lo que parecía. Al principio llegó justo por debajo de los faros y luego, cuando el camino bajó, pasó por encima de los faros, lo que redujo el 90% de mi visibilidad. Miré por la ventana del lado del pasajero, y parecía que el lago llegaba hasta el borde del coche. Era solo oscuridad. Flotando en medio de un lago negro es la única forma en que puedo describirlo. ¿Es seguro hacer esto?, dijo mi esposa, obviamente asustada. No, por supuesto que no. Era increíblemente estúpido hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué demonios estaba pensando? No teníamos señal de celular para pedir ayuda si nos quedábamos atascados o para pedir ayuda si el camión decidía seguirnos. Probablemente no, pero no puedo detenerme ahora, dije y aceleré un poco más. Miré por el espejo retrovisor y vi el camión simplemente parado en la boca de nuestro camino, al borde del agua. Me sentí absolutamente enfermo. No solo había girado hacia nuestro camino, sino que también tendría mucho más fácil navegar por el camino inundado que mi pequeño Golf. Además, incluso si lo lograba, si ellos nos seguían, no tendríamos a dónde ir.
Era un callejón sin salida. No recuerdo una vez en tiempos recientes en que me haya sentido tan impotente. No soy un tipo grande, así que si había más de una persona en ese camión y querían causar problemas, podrían hacerlo, y tendrían el lugar perfecto para hacerlo. Comencé a pensar en cosas que tenía en el coche que podría usar como arma si lo necesitaba, pero sabía que no tenía nada a lo que pudiera acceder rápidamente. Olas y olas de arrepentimiento y miedo me inundaban. Era realmente difícil medir dónde estaba el camino, pero habiendo conducido por este camino cientos de veces y juzgando por los árboles a ambos lados de mí, sabía que el camino comenzaría a subir pronto, y con suerte el agua no sería tan profunda. Tenía razón. Después de lo que pareció una eternidad, sentí que el coche comenzaba a subir y salir del agua, descubriendo los faros centímetro a centímetro. El coche subió más y más hasta que salió del agua y estaba en tierra seca. Mi corazón casi estalló de alegría. Verifiqué mi espejo otra vez para ver el camión todavía parado al principio del camino. Aceleré y giré rápidamente en la próxima curva. En este punto conocía bien el camino y sabía que no volvería a estar inundado, pero estaba preocupado de que después de ver mi coche atravesar el agua, el camión nos siguiera. Cuando llegamos a la cabaña, apagué el coche y esperé a que los faros del camión aparecieran en la curva. Nunca aparecieron. Después de que entramos, hablamos sobre lo extraño que fue todo el encuentro, pero todavía intenté mantener la calma. Sí, deben haberse perdido y decidieron dar la vuelta después de ver la condición del camino. Dije. Hice bromas sobre lo estúpido que fui conduciendo por el agua, pero en el fondo todavía estaba completamente asustado y en alerta máxima. Quienquiera que estuviera en el camión sabía dónde estábamos y sabía que no sería fácil para nosotros salir. Todo lo que tendrían que hacer es estacionarse al final del camino y esperarnos. Pasé el resto de la noche escuchando motores de coches y esperando ver los faros venir por el camino. Después de algunas cervezas y una película, finalmente nos quedamos dormidos, pero incluso entonces no fue un sueño reparador. Me quedé despierto en la cama escuchando y esperando sonidos, con un hacha junto a la puerta y mi cuchillo en la mesa de noche. Fue horrible. A la mañana siguiente conduje de vuelta por el camino inundado, lo cual seguía siendo muy arriesgado, y estacioné en el desvío. El camión no estaba por ningún lado y nadie nos molestó el resto del fin de semana. Todo resultó bien, pero todavía es el encuentro más espeluznante que he tenido, o potencialmente podría serlo. Trabajé en Papa John's durante un par de años al final de la secundaria y al comienzo de la universidad. Entregaba pizzas y a veces ayudaba con la limpieza y otras tareas porque trabajaba de noche. Este era mi turno normal de 4 a 1 en un día de semana lento. Para las 10 p.m. no estábamos recibiendo ningún pedido, así que comenzamos a limpiar y prepararnos para cerrar para poder irnos justo a las 11 p.m. Pero a las 10:45 p.m., el teléfono de la tienda comenzó a sonar. Dejé que mi gerente lo atendiera y al escuchar lo que decía, supe que alguien estaba haciendo un pedido. A pesar de que mi turno terminaba en 15 minutos, todavía tenía que entregar el pedido, así que estaba visiblemente molesto. Esperé a que la pizza estuviera lista y luego salí justo antes de las 11 p.m. La dirección no estaba muy lejos, creo que a menos de 10 minutos de distancia, pero cuando llegué me sentí un poco confundido. Había un largo camino de entrada que se adentraba en los árboles, pero no podía ver ninguna casa o luces al final. Miré de nuevo el mapa, acercándome y viendo que había una casa, solo que estaba muy lejos. Giré hacia el camino de entrada y encendí las luces altas. Después de la primera parte que conectaba con la carretera principal, se convirtió en un camino de grava y, honestamente, era difícil de seguir porque era estrecho, y los árboles estaban muy cerca a los lados. Eventualmente se abrió un poco y al otro lado de un pequeño campo, había una casa de madera antigua. Era demasiado grande para ser una cabaña, pero definitivamente daba esa sensación de cabaña en medio del bosque. No había exactamente un lugar para estacionar, así que simplemente me detuve en la grava y salí. Algunas de las luces exteriores estaban encendidas, pero no eran muy brillantes, y la mayor parte del bosque que rodeaba el área estaba completamente oscuro. Empecé a caminar hacia la puerta, esperando hacer esto rápidamente porque algo empezaba a hacerme sentir incómodo acerca de este lugar. Llegué al porche y justo antes de tocar, escuché algo detrás de mí.
Eran hojas crujiendo en el bosque cerca del camino de grava del que acababa de venir. Miré hacia allí por un segundo, pero estaba demasiado oscuro para ver algo, así que me volví y toqué la puerta. Mientras esperaba miré de nuevo mi coche deseando haber dejado las llaves dentro, para que los faros se quedaran encendidos. Incluso desde el porche, era difícil ver más que un pequeño reflejo proveniente de los reflectores de plástico. El resto del coche no era visible, más allá de la tenue luz que venía de la casa. Escuché pasos dentro y luego la puerta se abrió. Era un hombre mayor con el pelo corto y negro y ojos vidriosos. «Tengo un pedido de pizza de Papa John's para usted», dije sosteniendo la caja. Hubo una ligera pausa antes de que el hombre extendiera lentamente la mano y la tomara, mirándome a los ojos todo el tiempo. La dejó en una mesa junto a él y sacó su billetera, contando lentamente algo de dinero. Entonces lo escuché de nuevo, hojas crujiendo detrás de mí. Miré por encima de mi hombro hacia mi coche, de donde venía el sonido. Pero justo cuando pensé que podría haber visto algo, el hombre me agarró del hombro. «Aquí tienes», dijo extendiéndome algo de dinero. Lo tomé y luego miré rápidamente hacia mi coche, pero no vi nada. Unos segundos después, me sobresalté por el hombre que cerró la puerta de un portazo detrás de mí. Antes de dejar el porche, saqué mi teléfono y encendí la linterna. Luego me apresuré de regreso a mi coche, iluminando la luz en todas direcciones pero sin ver nada. Entré y hice un pequeño giro en U. Luego salí de allí. Mis sentimientos inquietantes se quedaron conmigo durante todo el camino de regreso, y después de fichar mi salida, hice una rápida revisión de mi coche. En su mayoría todo parecía estar bien, pero una vez que miré más de cerca, noté algunos arañazos cerca de la manija de la puerta del pasajero que no recordaba haber visto antes. No podía verificar nada y, aunque pudiera, no creo que realmente hubiera algo que pudiera hacer. Pero creo que alguien estaba ahí fuera en el bosque tratando de entrar en mi coche sin que yo lo supiera. Tal vez todo fue solo una trampa, no puedo decirlo con certeza, pero si hubieran logrado entrar, hay una posibilidad de que se hubieran escondido en el asiento trasero y esperado por mí. Lo que hubiera pasado después de eso es mejor no imaginarlo. Estaba regresando de la casa de un amigo que vive a 1 hora de distancia. Perdimos la noción del tiempo, así que no me fui hasta alrededor de las 2 a.m. Estaba realmente cansado, y el viaje era muy aburrido. La mayor parte del camino a casa era una carretera larga y recta que no parecía tener un solo coche en ella. Durante los primeros 20 minutos, solo era yo mirando el interminable pavimento delante de mí, y tratando de no cerrar los ojos. Pero entonces, mis faros iluminaron algo en la carretera mucho más adelante. Al principio no pude distinguir qué era, pero a medida que me acercaba, tuve que reducir la velocidad y eventualmente detenerme. Había un camión semirremolque estacionado en el medio de la carretera, bloqueando ambos carriles. Me quedé allí unos segundos sin tener idea de lo que estaba viendo. En este punto del camino, estábamos al menos a 30 minutos del pueblo, y no había nada por aquí. La única razón por la que alguien se detendría aquí sería en caso de una emergencia. Miré a la derecha del camión, y podría haber habido suficiente espacio para rodear el remolque, pero había una colina empinada en el borde del camino que habría sido muy arriesgado conducir. En el otro lado del camión, los árboles estaban demasiado juntos como para poder pasar entre ellos. Después de estar allí un minuto entero, pensé que esto tenía que ser una emergencia y que mi mejor y tal vez única opción era verificarlo. Salí de mi coche y comencé a caminar hacia la parte delantera del remolque. Recuerdo lo silencioso que estaba afuera, como si la noche estuviera completamente quieta y vacía. Al llegar a la parte delantera me di cuenta de que la luz estaba encendida en la cabina del conductor. Me acerqué a la puerta, golpeé ligeramente y llamé preguntando si estaban bien. La ventana estaba demasiado alta como para ver a través de ella, así que no pude ver nada desde el suelo. Después de unos segundos todavía no había respuesta. Llamé de nuevo, pero no se escuchaba ni un solo sonido de movimiento dentro. Mi instinto me decía que algo estaba muy mal en esto. Miré hacia la carretera adelante y luego hacia la carretera de la que venía, viendo nada más que niebla en la distancia, lo que solo me recordaba cuán lejos estaba de cualquier otra persona. Agarré el costado de la puerta y me levanté en los escalones. Luego miré dentro de la ventana. Había cosas esparcidas por todas partes,
casi como si hubieran chocado o algo así, haciendo que toda la cabina fuera un desastre total, pero no había nadie adentro. Entonces noté que la puerta del otro lado estaba completamente abierta. Bajé de nuevo a la carretera y comencé a caminar alrededor del camión para investigar la puerta abierta, pero me detuve en seco cuando vi a un hombre en el bosque subiendo por la colina. Era alto, con el cabello hasta los hombros, y tenía una apariencia muy desaliñada. «Hey, amigo, ¿estás bien?», pregunté. El hombre no me miró, pero siguió subiendo desde el bosque y hacia la carretera. A la débil luz de mis faros vi manchas de color rojo oscuro por toda su ropa, y su rostro estaba cubierto de tierra y mugre. Pensando que claramente no estaba bien, le ofrecí ayuda, pero él continuó sin siquiera reconocerme. Eso fue hasta que dije que podía llamar al 911 por él. Inmediatamente dejó de caminar y me miró fijamente, manteniendo el contacto visual durante unos largos segundos. «Estoy bien», dijo con un tono profundo y amenazante. Dejé de hablar y lo vi entrar en el camión. Luego corrí de vuelta a mi coche mientras el camión comenzaba a alejarse. Di la vuelta y conduje directamente de regreso a la casa de mi amigo, donde llamé al 911 y di todos los detalles que pude recordar. No sorprendentemente, el caso nunca avanzó más allá de eso. Lo que sucedió en esa carretera sigue siendo un misterio, uno que todavía me aterroriza. La forma en que el camión estaba detenido de lado y con la cabina luciendo tan caótica como lo hacía, creo que algo o alguien los obligó a detenerse. Lo que sucedió después es debatible, pero el hombre que vi probablemente no era el conductor original del camión, y creo que todos podemos suponer lo que probablemente sucedió en el bosque bajo la carretera. Soy conductor de camión local para una tienda de comestibles común en nuestra ciudad. Esto significa que me mantengo en un radio de unos 80 y algo de kilómetros, y conduzco entre el almacén y varias tiendas todos los días para entregar pallets de comestibles. No tengo que hacer viajes de más de 2 horas, por lo que todas las noches puedo ir a casa a una hora razonable y dormir en mi propia cama en lugar de en una parada de camiones como la mayoría de los camioneros que cruzan el país o regionales tienen que hacer. Ese día fue bastante promedio, yendo entre algunas tiendas y entregando los pallets, y llegué a mi última ubicación de entrega alrededor de las 9. Les tomó media hora vaciar el remolque, pero luego estaba listo para regresar al almacén y cerrar por la noche. Este siempre fue el viaje más largo, ya que el almacén estaba en el borde de la ciudad, lejos de todo. 1 hora en el viaje y cuando estaba a unos 15 minutos de distancia, me detuve en una gasolinera para llenar el tanque, ya que había estado conduciendo con el tanque vacío probablemente durante demasiado tiempo. Fui a la sección de diésel y comencé a llenar el tanque mientras me apoyaba contra el camión y esperaba. Vi a un grupo parado afuera de una camioneta estacionada en el otro lado de la gasolinera. Eran los únicos allí, pero seguían mirándome, observando tanto a mí como a mi camión. Era raro, pero pensé que solo estaban esperando a que me fuera, probablemente para hacer algo estúpido sin testigos. Una vez que mi camión estuvo lleno, devolví la bomba y me subí, saliendo de la gasolinera. Cuando lo hice, el grupo se subió a su camioneta y también se fue, colocándose justo detrás de mí. Ahora era definitivamente más que extraño. Todavía no sabía exactamente qué planeaban hacer, pero ni siquiera estaban tratando de ocultarlo. Durante el siguiente 1,5 kilómetros, mientras nos dirigíamos más hacia el borde de la ciudad, seguían zigzagueando detrás de mí, entrando y saliendo del carril y sin poder mantener una velocidad constante. Saqué mi teléfono del soporte y llamé a la policía para reportar al grupo por conducción imprudente y posiblemente bajo los efectos del alcohol. Estando en un enorme camión semirremolque, no me sentía inseguro, pero estaba más preocupado por cualquiera más que pudiera estar en la carretera. Después de un par de minutos más, sin embargo, se desviaron al carril junto a mí y aceleraron hasta estar justo enfrente de mi ventana. Miré hacia abajo, viendo a algunos chicos mirándome y diciéndose algo unos a otros. Luego aceleraron de nuevo y frenaron de golpe justo frente a mí. No tuve más remedio que frenar también, deteniéndome justo antes de chocar contra ellos. Tan pronto como lo hice, todas las puertas se abrieron de golpe y 4 de ellos vinieron corriendo hacia ambos lados de mi camión, tratando de abrir las puertas y entrar. Inmediatamente puse marcha atrás, tratando de poner algo de distancia entre nosotros antes de volver a ponerlo en marcha.
Mis únicas opciones eran arriesgarme a conducir fuera de la carretera, lo que podría hacer que mi remolque volcara, o podría embestir su camioneta. Obviamente atravesé directamente su camioneta. Los cuatro se desviaron fuera de la carretera justo antes de que los golpeara, y después de 30 segundos ya estaba lejos. Cuando llegué al almacén, la policía había llegado a la escena, encontrando su camioneta al costado de la carretera y a los cuatro de pie junto a ella. Como dijo el oficial, todos estaban intoxicados, pero no dispuestos a cooperar y explicar lo que estaban haciendo. Sea lo que sea que intentaban hacer, fue bastante aterrador tener a 4 tipos borrachos y agresivos tratando de entrar en mi camión. Aunque todo sucedió tan rápido y tal vez no parezca tan malo, creo que si no hubiera actuado tan rápidamente, fácilmente podría haber escalado a algo realmente terrible, pero realmente no hay forma de saber qué podría haber pasado. Mi nombre es Andrés y tengo 35 años. Esta historia ocurrió hace unos años, pero sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Todo comenzó una noche mientras viajaba en carretera, regresando a casa después de visitar a un amigo en un pequeño pueblo al norte de mi ciudad. Era tarde, probablemente alrededor de las 11 p.m., y había decidido tomar una ruta menos transitada para evitar el tráfico de la autopista principal. A veces, disfruto de la soledad y la tranquilidad de esas carreteras desiertas. El viaje era largo, pero la música en la radio y el aire fresco de la noche me mantenían despierto. Había algo liberador en conducir solo en la oscuridad, con nada más que los faros iluminando el camino y la luna asomándose entre las nubes. Estaba sumido en mis pensamientos, recordando la agradable velada con mi amigo y planificando el resto de la semana, cuando de repente vi una figura en la distancia. A medida que me acercaba me di cuenta de que era una chica parada al lado de la carretera agitando los brazos frenéticamente. Reduje la velocidad y me detuve a unos metros de ella. Estaba temblando, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Parecía tener unos 20 años, con el cabello desordenado y la ropa rasgada. Claramente algo no estaba bien. En mi cabeza las alarmas de precaución empezaron a sonar, pero también sentí una fuerte necesidad de ayudar. «Por favor, ayúdame», gritó acercándose a mi ventana. Bajé la ventana ligeramente, lo suficiente para poder escucharla, pero manteniendo una distancia segura. La noche estaba fría, y el aire que entró por la ventana aumentó la sensación de inquietud que me invadía. «¿Qué te pasa?», pregunté tratando de mantener la calma. «Me han estado siguiendo», dijo con la voz quebrada. «Mi coche se averió más atrás y no tengo a dónde ir. Necesito llegar al pueblo más cercano. ¿Podrías llevarme, por favor?». Miré a mi alrededor. No había señales de otros coches ni de personas. La carretera estaba completamente desierta. Algo en mi interior me decía que esto podría ser una trampa. Había escuchado historias de personas fingiendo emergencias para atrapar a conductores desprevenidos, y en esta oscura y solitaria carretera, era fácil imaginarse lo peor. «Lo siento, no puedo ayudarte», dije, tratando de sonar firme. «Pero puedo llamar a la policía para que te asistan». «No», exclamó desesperada. «No hay tiempo. Por favor, solo llévame hasta el pueblo». Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz era un susurro de desesperación, pero mi instinto me decía que no debía confiar en ella. Con el corazón apesadumbrado, cerré la ventana y aceleré, dejándola atrás en la oscuridad. El resto del viaje fue inquietante. No podía quitarme de la cabeza la imagen de la chica y sus súplicas. Me sentía culpable, pero al mismo tiempo, estaba convencido de que había hecho lo correcto al protegerme de un posible peligro. Llegué a casa, pero el pensamiento de lo que había pasado me mantuvo despierto esa noche. El sonido del motor de mi coche seguía resonando en mi mente, junto con el eco de sus gritos pidiendo ayuda. A la mañana siguiente, encendí la televisión y me encontré con una noticia que me dejó helado. En la pantalla apareció la foto de la chica que había visto la noche anterior. Su nombre era María y había sido encontrada muerta cerca de donde la había visto. La policía estaba investigando el caso y pedía a cualquier testigo que se presentara. Sentí una ola de culpa y arrepentimiento inundarme. Tal vez podría haberla salvado si hubiera confiado en ella. Decidí ir a la comisaría y contarles lo que había visto, con la esperanza de que mi información pudiera ayudar en algo.
Cuando hablé con los oficiales me dijeron que no era el único que había visto a María esa noche, pero nadie había parado para ayudarla. Mientras hablaba con los policías, me di cuenta de lo frágil que es la línea entre la prudencia y la indiferencia. La idea de que podría haber evitado una tragedia me perseguía. En ese momento, prometí que nunca más juzgaría tan rápidamente una situación. El remordimiento era una sensación amarga que me corroía por dentro. Esa misma tarde me enteré de más detalles sobre el caso a través de las noticias. María había sido secuestrada y atacada por un grupo de hombres que la dejaron varada en la carretera, después de que ella lograra escapar. Había buscado ayuda desesperadamente, pero nadie se detuvo para ayudarla. Finalmente, sus atacantes la encontraron de nuevo y la mataron. Saber esto hizo que mi corazón se rompiera aún más. La sensación de impotencia y culpa me sobrecogió por completo. El tiempo pasó, pero el recuerdo de esa noche nunca se desvaneció. Me atormentaba constantemente, preguntándome qué podría haber pasado si hubiera hecho algo diferente. La imagen de María y la desesperación en sus ojos se quedaron conmigo. Un recordatorio de que a veces nuestras decisiones, incluso las que tomamos por precaución, pueden tener consecuencias devastadoras. Hoy en día siempre llevo un teléfono de emergencia y un kit de primeros auxilios en mi coche. He aprendido a no juzgar demasiado rápido y a ofrecer ayuda cuando puedo. Pero la memoria de esa noche sigue siendo una sombra persistente en mi mente. Cada vez que conduzco solo por la noche, no puedo evitar mirar a mi alrededor, esperando no volver a encontrarme en una situación similar. La carretera solitaria, que una vez me brindaba paz, ahora me llena de ansiedad y recuerdos dolorosos. He hablado de esto con amigos y familiares, buscando consuelo y consejo. Algunos me dicen que no puedo culparme, que hice lo que cualquier persona sensata haría en una situación así. Otros me animan a seguir adelante y aprender de la experiencia. Aunque aprecio sus palabras, la verdad es que el dolor y la culpa siguen presentes. Incluso he buscado terapia para tratar de lidiar con el trauma. Hablar con un profesional me ha ayudado a procesar mis sentimientos y a entender mejor mis reacciones, pero hay noches en las que los recuerdos vuelven con fuerza, y la imagen de María me despierta en medio de la noche. Me pregunto si algún día podré encontrar la paz y el perdón para mí mismo. Mientras tanto, trato de vivir mi vida con más empatía y compasión. He aprendido que no siempre podemos prever las consecuencias de nuestras acciones, pero podemos esforzarnos por ser mejores personas. La tragedia de María me ha enseñado una lección valiosa, aunque dolorosa. Espero que al compartir mi historia otros puedan aprender de mi experiencia y que tal vez, solo tal vez, algo bueno pueda surgir de todo esto.